Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía Televisión. La censura y también la estupidez no descansa. En Internet hay todo un océano incontrolable de pornografía al alcance de cualquier niño, pero Facebook quiere protegernos de la visión de una obra de más de 30.000 años, la Venus de Willendorf, expuesta en el Museo de Historia Natural de Viena, y la retira de su portal por pornográfica. Lo mismo hizo con la imagen desnuda de Marisol en la portada de Interview cuando se anunciaba la defunción de esta revista. Así también censuró El origen del mundo, obra de Courbet, de mediados del siglo XIX, que puede verse en el Orsay de París, pero no en Facebook. Y esta tropelía llega después del despropósito de Arco, que descuelga una obra por el criterio del jefe del edificio y tanto artistas como galeristas tragan cebolla. El hecho de hablar de las cosas no las cambia, bien lo sé, pero al menos nos avisa que la sombra de la censura es alargada y vuela sobre una sociedad apocada. No callan ni callarán los labios que nacieron para cantar su música. Mañana lo hacen en Córdoba y el sábado en Sevilla. Tienen una historia increíble de coincidencias y giros de guión que parece sacada de una película. Los labios se formaron a raíz de dos conexiones paralelas. La primera, la que se establece entre el reconocido guitarrista Charlie Cepeda y Sammy Taylor, el hijo británico que nunca conoció el mítico músico sevillano Silvio. Su madre, una aristócrata inglesa con la que Silvio tuvo una relación, lo crió en Reino Unido. Sammy volvió a Hispalis en 2004 para conocer a su abuela paterna y fue entonces cuando supo la verdadera historia de su padre y se quedó porque se enamoró de cómo suenan aquí las guitarras. La segunda conexión es la de Charlie, capaz de tocar rock, blues, flamenco, lo que se le ponga por delante, con otros artistas de la escena rock sevillana. Tras formar la banda y hacer giras americanas que no acabaron de cuajar, el espíritu aventurero llevó a Charlie y a Sammy a las Bahamas, consiguiendo que les viera tocar Lenny Kravitz, que les produce su primer disco de estudio. Un concierto de los labios es un concierto de puro rock and roll, pura energía, sudor y guitarras a todo volumen. Córdoba, Sevilla, Granada son sus próximos escenarios. El rock and roll también tiene su sitio en Andalucía, y de Andalucía podríamos decir al mundo con la banda de Los Labios, que mañana estará en Córdoba y pasado el sábado en Sevilla y hoy en nuestro programa. Charlie Cepeda, bienvenido. Muy bien, camarada, encantado de estar aquí. ¿Interesa el rock en Andalucía? Sí, interesa el rock en Andalucía, y el rock interesa en el mundo entero y yo creo que es una cosa, como ya sabemos, que es cíclica. A cierto tiempo el rock se pone en primera línea a tomar su sitio y entre medio pues siempre hay otras modas y otras cosas. Charlie Cepeda es un niño prodigio. Porque, bueno, déjame que yo cuente. A los 5 años ya tocaba la guitarra y aparecía ya en escenarios públicos. A los 12 grabas tu primer disco y a los 16 te vas de casa. Eso, dicho en la actualidad, es una auténtica revolución, irse de casa a los 16 años, en busca de tu música. Sí, bueno, yo no diría prodigio, ¿no? Sí que fui precoz en ciertas cosas, ya que en mi casa, pues, mi casa era un punto de encuentro entre los músicos de la escena sevillana de esa época, también en los camerinos, y pues mi padre tenía una banda que se llamaba Entresuelos. ¿Ese eres tú? No, sí. Has aparecido antes, tocando la guitarra. Ahí estoy. Y ahora vas a aparecer otra vez. Ahí, ese eres tú. Ese es Charlie Cepeda. Sí. ¿Qué edad puedes tener ahí? Pues 8, 9, 10 años. Entonces, bueno, sí, fui precoz en la música porque era lo que había en casa, pero como tantos otros niños, pues son precoces en lo que viene música. Entonces, pues, yo vivía entre bambalinas, me relacionaba con gente de los Smash, o gente de Loli Manuel, o con Kiko Veneno, los Pata Negra, y bueno, ese fue mi crecimiento. También estaba Silvio por allí. Sí. O sea, tú entroncas con el rock andaluz genuino de los años 80, que fue un poco el que disparó esa música que empezó a hacerse en Andalucía. Y de ahí hasta llegar a Los Labios, que es tu grupo ahora. Exacto. Después de haber pasado como productor musical, como músico de grabación, sí, virtuoso de la guitarra. Bueno, sí, tuve una época de colaboración. Estuve muchos años colaborando con Kiko Veneno, también con Raimundo Amador y con gente de flamenco. Oye, qué formal estás ahí, ¿eh? Qué tierno, ¿no? Qué formal. Bueno,
hasta llegar a los labios. Cuéntanos cómo nace, y ahora hablaremos con otros componentes que nos acompañan. Pues ¿Cómo nacen los labios? Los labios nacen a partir de una necesidad. Llegó un momento en el que yo necesitaba volver a retomar mi carrera con otro enfoque y hacer mi música, y me fui a vivir a una nave industrial, ahora unos 5 años, monté allí una especie de loft improvisado. Sí. Y tenía todos los instrumentos en el mismo sitio donde dormía, entonces pues, bueno, fue una época bastante productiva a nivel de composición, hice muchas canciones y me solía juntar con el batería de los labios, Fernando Reina, Sí. Trabajando en ese material con idea de montar algo nuevo. Entonces teníamos las antenas bien afiladas a ver si podíamos encontrar los mejorcitos de su casa para que... Hasta que encontraste para hacer algo. a Sammy. Sí, bueno, antes pasé pues... Quería realmente cruzarme con Ricky Candela porque él ya tenía como una leyenda urbana, bajista de los labios, y al final lo conseguí en un estudio de grabación trabajando para una banda sonora. Sí. Y empezamos a vernos en el local de ensayo, en mi casa, y yo ya había oído hablar de que el hijo de Silvio pululaba por la ciudad. Y bueno, yo nunca fui muy propenso a eso de hijo de... Sí. Pero, bueno, pues tenía ganas de conocerlo, ¿no? Me picaba la curiosidad. Y, efectivamente, me lo presentan un día en los camerinos de un festival. Y, bueno, tampoco pasó nada especial, hubo buena onda. Sí. Pero ya una noche en la Caja Negra, que era un sitio... El último refugio de la música en directo exactamente, de Sevilla. un punto de encuentro Ahí te encuentras con exactamente, Sammy. Ahí pues me encuentro con Sammy, nos subimos al escenario y... Hubo un chispazo, el mismo chispazo que yo había sentido con Fernando Reina, Enrique Candela y Álvaro, que era el anterior guitarrista de la Ahora banda. vamos a hablar con Sammy, que lleva ya, pues no sé, unos años en Sevilla. Bienvenido, Sammy. Hello. Bien. Y nos va a ayudar para que ustedes entiendan lo que tiene que decirnos Sammy, otro componente del grupo. Preséntanos al tercer componente. El camarada Nacho Sarria. Nacho Sarria, malagueño. No. Bienvenido, Nacho. Muchas gracias. Tú nos vas a ayudar, ¿verdad? Sí. Aparte de ser guitarrista del grupo, pues ayudarnos con Sammy. Quisiéramos saber, Sammy, cuando viniste a Sevilla, ¿qué venías buscando a Sevilla? What were you looking for when you came first to Seville? Well, I was a desperate man, super desperado, rock and roll desperado. I'd had 3 bands. I had 2 bands in Sydney, 1 band in Londres, which were very close and not quite. So it was my final, for me, throw of the dice. Yeah. So I was looking for just a band, but I also knew that because of my father, I could probably quickly meet musicians of a high level. They'd open the door, so I could. It wouldn't be just coming to a city completely cold. But I was looking for the last great rock and roll band. Dice que cuando llegó estaba desesperado porque había tenido ya 3 proyectos, uno en Sydney y en Reino Unido, y ninguno había estado cerca de conseguir un contrato, pero no hubo suerte. Entonces dice que llegó aquí un poco pues desalentado y que siendo consciente de que era su última carta, ¿no?, a jugar, y que sabía que por el hecho de ser hijo de Silvio podía acceder a un músico de un nivel bastante superior al que quizá podía haber accedido pues si se hubiera empezado a mover con gente desconocida, ¿no? Y llegó directamente a gente de mucha calidad. ¿Él se imaginaba, sabía lo que representaba su padre, Silvio, y lo que era aquí en Sevilla? Did you know what was Silvio in Seville? What Silvio meant for people here? I had a pretty good understanding what he meant. It was, oh, Silvio, tu padre, and, tu padre. And men crying and smelling of like whiskey. Wow, bless. But yeah, I mean, I'd only been here 1 or 2 times. So actually the first thing I came and did was sing Silvio's songs with his musicians. I mean, it was a good place to start, no? The first thing I did here. He probably already said that the second day I arrived, I found Charlie. So I think it's important that folks, kids, when you decide to do something, pick a target. Very quickly, I believe,
Universal. Like, as soon as I decided to go to Spain, I was a little. I don't want to go to Spain. The first day I came, I saw him. Back to the other question. You gonna remember all this? Yeah. Translate this part first. Entonces, a ver si hacemos más cortos para poder que no te pierdas Yeah. tú. Sí, to be shorter, so I don't get lost. Lo que dice es que se dio cuenta muy rápido de quién era su padre y de lo que significaba su padre en esa ciudad, porque bueno, se le acercaba mucha gente Sí. llorando, ¿no? Y hablándole de su padre, entonces dice que eso le hizo pues, saber que su padre era alguien con bastante peso aquí. Dice que también que es muy importante, un consejo que da a los niños, ¿no? Dice, es que hay que apuntar, que apunten muy lejos, que él sabía que para llegar aquí tenía que lanzar la flecha bastante lejos para conseguir su objetivo. Desde luego, la historia de la banda es una historia de película, que creo que se está haciendo una película, porque ya hemos hablado de ti, Charlie, toda la vida con la música y apostando por tu música. Sammy, que estaba haciendo música siendo el hijo de un rockero mítico, que tú habrías oído hablar en casa de él y habrías oído su música, que conjugáis, que os conjuntáis. Nacho, que viene de Málaga. Modelo Calvin Klein. Dos modelos Calvin Dos Klein. modelos Calvin Klein. ¿Y tú eres ¿No? modelo Mike Jagger? Sí. Dos Calvin Klein. Calvin Klein. Basta. ¡Qué barbaridad! Something more cool. ¡Qué barbaridad! What I'm saying is, I don't care. I'm saying it's on television. This is the best two, most guapa guitarists in one group in history now. A ver, Nacho. No, que dice que somos los dos guitarristas They can play as well. Sí. más guapos de la historia de rock and roll. dice. Bueno, eso es... Nada más hay que verlos. Eso se lo dirás a todos. Lo del nombre de los labios tiene que ver algo con Mike Jagger. No, en absoluto. El nombre de los labios fue el primero que surgió y intentamos cambiarlo, ¿eh? De verdad que sí, pero no hubo manera. Muchas veces cuando las cosas salen por primera vez se quedan ahí afuera. No hay una segunda oportunidad. Exacto, esto lo decía- el enemigo de lo bueno, ¿no? Ya se dice que... Sabandijo, los labios. Sabandijas. Bueno, vamos a ver, porque estamos hablando de los labios, que mañana los podrán ver en Córdoba en directo en el Ambigú. Tienen una pegada extraordinaria, dicen los que saben más que yo de rock and roll, porque hablan de vosotros como una banda con proyección internacional. Y en la Sala Fanatic el próximo sábado. Vamos a escuchar un poquito de esa actuación. Esto es de la gira por Australia. Exacto, ese es el teaser de O sea, la gira vosotros australiana. giráis por América, por México, por Londres, por Sí, Australia. Nosotros rápidamente, nada más que teníamos la banda, nos echamos a la carretera y nos recorrimos España primero, sin ganar un pavo y yendo de un lado para otro. Y después hicimos una primera gira en Sudamérica y de vueltas otra vez aquí y otra vez pico y pala. Y ya en segunda gira sudamericana es cuando terminamos en Bahamas, es cuando, bueno, ya teníamos nuestro manager, Edgar Seliman, y él pues nos invita a Lenny Kravitz, a Craig Ross a que vengan a vernos y ya pues grabamos eso contanos, porque el primer disco, Verdi, se graba en la casa de Lenny Kravitz. Sí, pues eso como te comentaba, es la segunda gira sudamericana. Pues eso la concluíamos en Bahamas y nuestro manager, pues el amigo de Lenny, pues los invitó a Craig Ross y a Lenny Kravitz. Y vinieron a vernos, les encantó la banda y estuvimos hablando por el concierto y a los 2 días pues nos llamaron de la oficina de Lenny para proponernos esto de grabar un disco en su estudio. Nosotros aceptamos y realmente sin saberlo, de alguna manera nos salvaron el culo porque esa época... La banda estaba en un momento bajo. Incluso se hablaba de separación. De separación. Así que... O sea, que fue el momento... Pero vamos, proyectarse al mundo desde las Bahamas no está mal para una banda de rock, ¿no? ¿Nacho? Hombre, es un escenario peculiar, ¿no? Pero al final yo creo que una banda encuentra las mismas dificultades o incluso más, ¿no? Al estar tan lejos de casa. Entonces al final yo creo que no tiene... El escenario al final no importa, ¿sabes? Lo que importa es la gente que tiene Y trabajando Lenny Kravitz contigo. es un poco como vuestro
padrino, ¿no? Bueno, tampoco es eso, pero sí que nos está ayudando un poco a situarnos al otro lado del charco. Sí. Y en el caso de haber grabado el disco en su estudio, pues sí, la verdad que nos ayudó bastante porque para nosotros era muy importante sacar ese disco. Ya te comento que estábamos en un momento bastante... Quiere hablar Sammy, pide la I have palabra. an important message. ¿Qué quieres decir? Important message for mi amigo Mr. Kravitz, Mr. Craig Ross. I'm using this television platform to say we need to be supporting you in Spain on tour this year. You crazy bastards! Come on, Craig. You got points in the album. It's all good. We need to do it. Thank you very much. See you there. Nacho, por favor. Bueno, ha sido un mensaje a Lenny Lenny Kravitz, y ya a entendido. Craig Ross, ¿no? Vienen a tocar ahora a España y bueno, le estaba diciendo que nos lleven con ellos. Le está pidiendo que lleve. Lógico. Sí. Pero Sammy, tú cuando viniste a España, no empezaste por el rock, empezaste a cantar canciones de tu padre, ¿no? You de start, Silvio. when you came here first, you started singing Sí. Silvio songs. ¿No? ¿Y eso cómo fue? Sí. How was that? It was the most difficult thing, more difficult than any school exam to learn. It was when I knew no Spanish, nunca, nada, nothing. Never. And I learned phonetics by sound, so it was like learning a sound. To me, it took me 3 weeks to learn 10 songs, or every day. I never worked like this in my life on anything ever again, but I was terrified, because I had the concert here in Sevilla with the band of Silvio. Bueno, dice que fue el examen más difícil que ha tenido nunca, ¿no? Que estuvo 3 semanas para aprenderse el repertorio y como no tenía ni idea de español, pues se lo tenía que aprender por el sonido. Entonces dice que se tiró 3 semanas encerrado aprendiéndose las canciones y que... Y sin saber lo que cantaba. Claro, sin Eres tener un ni idea. atrevido. You're very reckless, or maybe, I don't know if that's the word. Well, I stay up late at night. Dice que se queda hasta bastante tarde despierto. Oye, no, pero atrevido de hacer eso, ¿no? Atreverse a cantar Yeah, en you're very Sevilla brave. las canciones de su brave. padre sin saber lo que... ¿Y cuál era la canción que Yeah, más... but you've got to be. I'm a warrior. You've got to do hard things to go higher. I truly believe this. Yeah. Tienes que ser un guerrero, ¿no? Claro. Tienes que hacer cosas difíciles para evolucionar. Oye, la canción que más te gustaba de las que cantabas sin saber lo que cantabas de Silvio, ¿cuál era? Here's some good rock songs, but my favorite is this pop single, La Ragazza del Elevatore. La ragazza del elevatore. 1984, I think. La ragazza del elevatore. Exactly. E la prima aureola della mia vita. See? No me escolta. Exactly. Ancora no... ¿Te acuerdas? Sí. Well, I can't. Bueno, 23 años. Charlie, ¿tú cómo vives, en fin, cómo estás viviendo este momento de los labios con Sammy, que no conseguís que hable una palabra en español, ¿no? No, se ve que no es lo suyo, pero estamos en muy buen momento. Acabamos de hacer todas estas giras en Australia, hemos estado también en Holanda, hemos hecho 20 fechas en Inglaterra y venimos con muchas ganas de tocar en España. Tenemos varias fechas, el día 2 hacemos en Córdoba. Mañana Córdoba. Exactamente, el sábado hacemos Sevilla, también tenemos algo en Granada el día 15 de abril, tenemos varios festivales en España y esperamos también que se cierren varias fechas otra vez en California y fuera Pero del país. en el escenario es muy expresivo, ¿no? Sí, No, sí. No, tú... Sí. You're very expressive on stage. Y tú. por eso me junto con él. That's why me gusta. ¿Qué queda de la leyenda? Esto para... Poco. Ni yo. ¿Os compenetráis? Hay una Sí, buena pero combinación, no, pero sí, pero no. Sí, pero no. Pero sí, pero no. We're fighting for the eyes, no? Bueno, Nacho, They're tú- all looking at him, tú- so we have to move more. Tú llegaste a ellos precisamente primero como admirador del grupo, ¿no? Sí, yo coincidí, estaba cenando con un amigo y dijimos, tío, hace mucho tiempo que no vamos a ver un concierto tal. Y justamente vimos, no sé si fue en Facebook, un cartel de la banda. Y nos llamó mucho la atención la imagen que tenían, sin haber escuchado nada suyo. Y entonces me acuerdo que cuando salieron a tocar, pues yo me quedé flipado.
Y a partir de ese día pues se convirtieron en mi referente, ¿no? En la banda La que a ti te sí, la gustaba. que yo me sentía más identificado también con ellos y la que me parecía más real. He visto bandas en estadios menos reales que lo que yo experimenté esa noche, ¿no? Entonces a mí eso fue lo que me hizo pues, obsesionarme prácticamente con la banda. De aquella leyenda, que por otra parte fue verdad, lo de sexo, droga, rock and roll y muchos que quedaron en el camino, en los grupos de rock como vosotros que os veo tan formales, con tantas ganas de trabajar, en el sentido formal del trabajo, del rigor, Pero es que ¿qué eso, queda? Eso tiene que ser así. O sea, si tú no trabajas y te tomas las cosas en serio y a nivel como un oficio, pues no, los Rolling Stones no podrían haber sacado un disco por año durante más de 3 décadas. ¿Se puede ser rockero sin haber pasado por las Por drogas? supuesto que sí. ¿Y los pasotes? Claro, por supuesto que sí. Eso tiene que ver con la historia personal de cada uno. Exactamente. Y sí es verdad que alrededor de la bohemia del rock and roll pues tienen acceso a ciertas cosas, pero eso está en algo que tenga que ver con la dirección que tú quieras tomar, ¿no? O sea, Sammy, ¿sabes de qué estamos hablando? You know what we're talking about? Díselo de lo que estamos hablando. What's the question? Yeah, if you really need to take drugs or be in that rock and roll cliché, sex, drugs, rock and roll to be a rock musician. It's a big question. Spinal Tap would say water. I don't think you do. Well, I'm just speaking for myself. Sex, drugs, rock and roll. The sex and drugs, I did most of it 20 years ago. Dice que él habla de él, que el sexo y las drogas lo hizo la mayoría hace 20 años. My trick is that I look like a junkie. Su truco es verse como un junkie, pero sin serlo. Sin serlo. Oh. No. Porque tú eres un actor, eres comediante, ¿no? Comediante. A comedian. I can't help it. No puedo evitarlo, dice. Sí, cuando... Oye, ¿y cuándo vas a aprender español? When are you gonna learn Spanish? Next Wednesday. El miércoles que viene. Porque tú naciste en Marbella. Tú eres marbellí, You naciste... were born in Marbella. ¿no? Yeah, I had a Spanish girlfriend. I had a Spanish girlfriend for 2 years, and my mother was like, "This is it. He's gonna learn Spanish now for sure." No, nothing. Dice que ha tenido una novia española durante 2 años y que era la esperanza de su madre para que aprendiera a hablar en castellano y que tampoco lo ha conseguido. Así I que think the Pero real la excuse- novia habrá aprendido a hablar inglés contigo. Lógicamente. This is the problem. Ese es el problema. Bueno, Charo Gutiérrez se incorpora a la mesa. Charlie, un placer, Sammy. Charo. Bienvenido, Y hi. Nacho. Hi, Sammy. How are you? Okay. Ok, bueno, por cierto, qué clasiquitos venimos los dos. Y teníamos que habernos puesto un poquito más Bueno, tenemos- en circunstancias. Un poquito. Eso un para los poquito. jóvenes. Bueno, vamos a ver. Esta es una parte del programa que intentamos conoceros un poco más a través de vuestros gustos, ¿vale? Entonces, empezamos por la música, porque, bueno, es evidente que hay que empezar por ahí. Y en tu caso, Charlie, te quedas con Savoir Faire. La canción es la canción que has elegido de Mick DeVille. ¿Por qué has elegido esta canción, Charlie? No es realmente una canción, es un álbum completo, sí, recopilatorio es verdad. que abarca los 3 primeros discos de Mick DeVille. Willie DeVille es un artista que me gusta mucho y sobre todo en su época con Mick DeVille, que fue su primera banda. Y me gusta especialmente. Y este disco pues abarca sus 3 primeros álbumes. Es una recopilación y tiene canciones realmente inolvidables. Es un tipo que estuvo en la escena de finales de los 70 mezclándose con el punk en Nueva York, la gente de los Ramones, Blondie y todo aquello. Porque es del 69 este disco. que es No, del este disco creo que es del 80 y poco. Ah, sí, ah, pues Sí, lo tenía como fecha de pero- lanzamiento pero- del 69. No, pero es como te comentaba, son sus 3 primeros álbumes recopilados. Ah, bien, son los 3, claro. Y en el caso de Sammy, prefieres a los Rolling Stones. Hay una canción, there is a song, Jim Shelter. Why this song? ¿Por qué esta canción? What's the exact question? Why? Why you choose Give Me Shelter?
Well, Breve. okay. Well, I think it's the Rolling Stones that they call it the golden period with Mick Taylor. Am I correct, Charlie? Yeah. Mick Taylor era Rolling Stones is probably the zenith of any rock and roll band in history. In terms of rock and roll, the Beatles, you can have songwriting and all this stuff, but the dirty rock and roll, I think there's no one, whether it's a punk band or a disco band or a rock band, who will always respect the Rolling Stones from 1968 to 1972. Give me shelter. Right in Tira, there. Nacho. Sí, bueno, dice que fue la época dorada, ¿no? No solo de los Rolling, sino de una banda que consiguiera esa energía, ¿no? En un escenario. Y fue una época en la que estaba Mick Taylor, que fue el guitarrista que sustituyó a Brian Jones en la banda. Y bueno, es el cenit, ¿no? Para Sammy de esta banda. Nacho, pregúntale también a Sammy por qué energía le da el libro que él nos ha elegido, que se titula Fuck It. Okay. ¿Qué significa para él este libro? ¿Por qué este libro? What does this book mean for you? It's a great book, everybody. Well, I'll try and be quick. I grew up in like a hippie house, so as a child I was doing all my spiritual seeking as a child, Cuando era niño. not an adult. Sí, bueno, se crió en una casa y en un ambiente un poco hippie y entonces desde chico pues ya le tuvo inculcado esa búsqueda espiritual, ¿no? Y esa... Mucho. And then when I ended up in my 20s for a small period being the boss of a magazine, a women's hippie, like New Age magazine. Ya en sus 20, ¿no? Pues llegó a ser el director de una revista de... como, what was it? In Hippie Australia. Fashion? Or Not hippie fashion, it's like astrology, De moda. numerology. Astrología, sí, Yeah, sí. numerología. Bueno, Otra vida in journalism. Otra vida. Anyway, so Otra vida. I've read maybe 300 books like this. And this one takes all of them and kind of throws them away. And the basic philosophy is Zen, no? It's fuck it means, fuck it. It's like, it means don't worry, don't think. It's super Zen, but it's in English, it's kind of a little bit rock and roll. It's like, so you can say, oh no, I can't eat too much food. Oh no, I get fuck all that. Cuéntanos, Fuck Nacho, it. porque vamos Just sin eat the tiempo food. casi. It's very super punk rock. Súper, Dice que ha súper. leído como 200, 300 libros de este tipo y que este libro básicamente lo que hace es que lo tira todos, todo prácticamente, ¿no? lo que había Lo leído y rebasa. básicamente se resume en... Charlie, y en tu caso, Habana, Conexión Habana. Sí. Este libro Sí, este libro ¿qué significa para ti? trata de una infiltración con cámara oculta a principios del 2000 en el gobierno cubano de Sí, Fidel Castro. de Fidel Castro, sí. Y demostraba la conexión que había con la mafia del narcotráfico y la prostitución. Ajá. Y lo he escogido porque, aparte de estar muy bien escrito para mí y de ser trepidante, yo viví esta historia muy de cerca porque en la época que se hacían estos viajes, yo vivía en casa de uno de los autores, que es Mauricio Angulo. Ajá. Mauricio es un tipo que ha estado en muchísimos frentes haciendo periodismo de investigación y es un gran amigo. Y en estos viajes va en calidad de conseguidor. Digamos que es un tipo que sabe salir airoso de escenas y Muy bien. situaciones complicadas. Bueno, y cuéntanos, Charlie, has elegido una pintura, explícanos, nos quedamos ya con tu pintura porque no hay tiempo para más. Ah, ¿no? No hay tiempo para más. Vaya, hombre. ¿Qué Richina? ¿Qué Richina? Porque Kerry China es una amiga de Nassau que conocí hace unos 4 o 5 años y va a exponer su primera obra en una galería de Bahamas. Ajá. Y me gusta mucho por ese punto que tiene caótico, Vale, muy que bien. es parecido a su personalidad, que es bastante excéntrica. Y un repaso, él había elegido a Conan el Bárbaro, la ilustración. Pero Conan el como Bárbaro. Sí, Conan el Bárbaro, lo que pasa es que casi no tenemos tiempo. Y coincidían ambos en la ciudad de Los Ángeles. Sí. Ambos coincidían en la ciudad de Los Ángeles. En tu caso, ¿qué ciudad, Nacho?
para vivir o para Sí, trabajar. ¿Qué ciudad te atrae? ¿Qué te ha impactado? A mí me gusta mucho el Utra, que es donde se grabó el primer disco de la banda. Ajá. Y donde vive nuestro manager también. Y bueno, muy bien. es totalmente lo contrario a una ciudad, yo creo. Es una isla muy pequeña con una carretera solamente. Y... Una isla te con una quedas con carretera. ella. Sí. Bueno, vamos a terminar, pero a ver cómo habéis quedado en nuestro fotomatón. Fantástico. Atendemos a ver cómo habéis quedado. Good old days. Habéis quedado estupendos. Muy Bueno, bien. gracias por la visita. Éxito en Córdoba mañana, Sala Ambigú, y el sábado pasado mañana en Fanatic de Sevilla. Ha sido un placer. Un placer. Y larga vida al enorme. rock and roll. Por supuesto. Sammy, Charlie y Nacho. Muchas gracias. Muchísimas gracias, thank you very much. Bueno, ustedes ya lo saben, si quieren volver a ver este programa esta noche a las 11:15, aquí en esta misma cadena, en televisión a la carta también y a través de YouTube, nada más. Disfruten con la cultura. Such a cutie.